Estamos hablando de una cuestión legal. Denme permiso, chicos, por favor, denme permiso. Ayer Livia Brito se presentó frente a las autoridades mexicanas para responder a unas acusaciones que habían mentido en el proceso legal que enfrentaba en contra de un paparazzi al que ella y su exnovio le cayeron a golpes hace unos años en las playas de Cancún y le rompieron la cara. Bueno, pues bien, ayer, señores, un juez en México decidió que no hay caso para enjuiciarla y que las evidencias presentadas no son suficientes para abrir un caso para esto. Es decir, la actriz salió triunfadora esta vez, aunque el paparazzi y sus abogados van a estar apelando esta decisión. Esta fue la reacción de Livia cuando salió de la corte. Miren, no voy a dar declaraciones, pero me dan permiso tantito para llegar a mi camioneta. Estamos hablando de una cuestión legal. Denme permiso, chicos, por favor, denme permiso. ¿Qué le puedes decir al público en un país donde hay tanto por favor, denme permiso, por favor. No me empujen, niños, no me empujen. No hay transparencia en los por procesos favor. legales. ¿Por qué no hablar de una situación? Permiso, chicos, porque estamos hablando de un tema niños, legal. denme permiso. Hay un no tema me legal en el que deberíamos... Yo creo que, pero espérate, esto no tiene nada que ver con los 60,000 casi dólares en el cambio que le tiene que pagar al paparazzi por lo que le hicieron en Cancún. Esto es otro caso que tiene que ver con el paparazzi, pero este no es. Esto sí sigue teniendo que pagar el dinero. Sí, sigue teniendo que pagar el claro, dinero, seguro. Claro. A pesar de que no hay caso. No, porque este era otro caso que tenían. No, porque nada más que golpearon una sola... Yo tengo entendido que sí tiene que pagar los 60,000 o 70,000 dólares. Es el mismo Esto es un caso, pero es el una- mismo caso, pero un cargo algo diferente. Exactamente. Ok, so sí va a tener que pagar entonces los, Sí, claro. los 60,000, 70,000 El dólares. equivalente a 60,000, 70,000 dólares. Ajá, pero ya no va a tener que... En otras palabras, se había dicho que no se sabía si iba a tener que ir a la cárcel, Raúl, Exacto. o qué multa le iban a poner, aparte de los 70,000 dólares, pero ya sabemos que ese es el solo cargo, pagar 70,000 y hasta ahí quedó todo. Y bueno, mi gente, el pasado 6 de agosto, la actriz Livia Brito se presentó en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Estaba citada por un juez para responder al posible delito de falsedad en declaraciones derivado de la demanda que todavía sostiene un reportero paparazzi de Cancún en su contra. En esa ocasión la audiencia se difirió para el día de hoy. Nuestra reportera Elizabeth Curiel se encuentra en vivo desde el lugar para darnos toda la información de lo que pasó. Adelante, Elizabeth. Hola, Elizabeth. Hola Lili, Raúl, así es. Ya comenzó la audiencia. Detrás de mí está el edificio en donde Livia Brito está en estos momentos haciendo una declaración. Ella llegó puntual a la cita, era al mediodía horario de México. También vimos llegar a su expareja Mariano Martínez, quien estaba con ella en el momento en el que agredieron al paparazzi en las playas de Cancún. Al llegar, ninguno de los dos quiso decir absolutamente nada. Ustedes saben que Livia desde un principio se ha negado a hablar de este tema. Ella ha dicho que hablar de su trabajo y de telenovelas lo habla, sin embargo, de este tipo de cosas legales nunca ha querido conversar. Les cuento que ella está aquí este día porque el Ministerio Público es quien señala que ella falseó declaraciones cuando declaró que no había agredido al paparazzi y que no le habían destruido sus aparatos de trabajo. En ese sentido, les cuento que en ese caso de la agresión al paparazzi ya un juez dictó sentencia y es 1.200.000 pesos los que ella tendrá que pagar como indemnización. Ahora bien, sabemos que sus abogados están metiendo amparos y están tratando de retrasar este momento. Sin embargo, esto ya es un hecho y tarde que temprano ella tendrá que desembolsar ese 1.200.000 para pagárselos a paparazzi. Y sobre el asunto que en este momento se está llevando a cabo, Lili, Raúl, por la falsedad de declaraciones, en caso de que un juez la dictamine culpable, el Código Penal señala de 2 meses a incluso 2 años de prisión o también una fianza, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto tiempo se lleve este caso. Estaremos aquí pendientes para ver si a la salida podemos conversar con ella. Es la información. A ver, para Estados Unidos, 1.200.000 pesos, ¿cuánto es en dólares? ¿Alguien tiene la cantidad que ella tiene que pagar? No es mucho, ¿no? Como 600.000 pudiera ser. ¿600,000 dólares o 600,000 pesos? No, es 1.200.000 pesos.
1.200.000 mexicanos. Oh. ¿Cuántos? 70,000. Eso es lo que yo decía, 60,000 dólares. Exacto, 70,000 dice. Ok, gracias Elizabeth. No creo que se los van a dar tampoco. Bueno, Raúl, el juez ha dicho que sí, yo me imagino que efectivamente. Lo dudo que como bueno, si lo tiene en una cuenta de banco, uno tiene que ¿Tú crees que le van a quitar, le van a pagar al hombre porque le pegaron 60,000 dólares? Es lo que acaba de dictaminar. Esa es la noticia del día de hoy. Ojalá. Lo que no se sabe es si ya tiene que cumplir a lo mejor. Vamos a ver si eso alguna vez lo toca, le dan el dinero. Prisión o algo. Bueno. Ya está aquí el wannabe influencer. Bueno, Raúl, a mí cada vez que viajo me pagan, me compran tickets de abuelo. ¿Tú subes a tus redes y lo haces gratis, Raúl? No, de vez en cuando, pero bueno, a mí no me pagan por eso. Mira, a lo mejor Oscar de la Hoya le está haciendo dinero con ese video que hizo. Muy bonito el fin de semana en tu Instagram. ¿Cómo fue? Que pusiste algo muy bonito en tu Instagram. El día más feliz de tu vida, creo que pusiste algo así. Así es, así es. El día que te casaste con tu esposa en Santorini. En Santorini. Estábamos celebrando el día de nuestro aniversario. Este domingo, ya 6 años de casado. La verdad, la pasamos súper bonito. 6 años. 6 años ya. De casados, de juntos tenemos 14.